Estamos en la clase número 6. Esta es la primera clase de la segunda parte del curso. Con esta y 4 más, ustedes habrán terminado el curso. Y voy a compartir con ustedes el devocional. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versos 18 al 21. Y el tema es embajadores en nombre de Cristo. Así nos llama Pablo. Cada creyente es un embajador. Miren, ustedes, ya tengo 5 personas más que están escuchando este mensaje. Por eso lo grabo, porque para cuando termine tengo como 80 personas oyendo. Me rinde más el viaje, me cuesta igual. En el verso 18, todo esto proviene de Dios. Si proviene de Dios, ¿quién? Primero nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo. Dice, nos reconcilió consigo mismo. Nosotros no nos reconciliamos. Él nos reconcilió con Él mismo por Cristo. Y al reconciliarnos, nos dio el ministerio de la reconciliación. Muchos cristianos no se dan cuenta o no se dan por entendidos. A nosotros, los cristianos, no a los ministros, a todos los cristianos, se nos ha entregado un ministerio, un trabajo, una labor que realizar. Y se llama ministerio de la reconciliación. Casi no lo practicamos nosotros. Unos pocos sí. La mayoría de los cristianos no ministran la palabra de la reconciliación, o para no evadirme, no ministramos. Y nos enseña ahí en el verso 19. ¿En qué consiste este ministerio? Bueno, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, haciendo la paz por Él mismo en el mundo a través de Jesucristo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo. Fíjese mucho en la palabra consigo, con Él. Estaba atrayendo el mundo hacia Él. Y cuando habla de mundo, no se refiere al mar, ni a las plantas, ni a las montañas, se refiere a la gente. ¿Cómo nos reconcilia Dios con Él mismo a través de Cristo? Hay una frase significativa allí. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Oigan. La única manera de reconciliarse con alguien, si usted necesita reconciliarse, no le tome en cuenta la maldad que le hizo. Si usted le toma en cuenta, nunca se va a reconciliar. Dios estaba en Cristo reconciliándonos a nosotros con Él mismo. Y la manera como Dios nos reconcilia es no tomándonos en cuenta nuestros pecados. Si usted se arrepiente, Dios no le toma en cuenta, y si no se arrepiente, tampoco. Si Dios nos toma en cuenta nuestros pecados, nos condena a todos.
nadie quedamos con salvación. Él no nos toma en cuenta el pecado con el propósito de mantenernos reconciliados con Él mismo a través de Jesucristo. Lo mismo que Él hizo, nos dice a nosotros, y nos entregó a nosotros, los cristianos. Nos entregó la palabra de la reconciliación. Tantos hermanos que portan la palabra de condenación y barren con cuanto tienen enfrente. Pero eso no es lo que dice aquí. La reconciliación en Dios consiste en no tomarle en cuenta al hombre sus pecados. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús murió, fue sepultado, resucitó y ascendió para evadir, para quitar, para pagar nuestros pecados. Cuando Él nos aceptó, que le dijimos, Señor, yo soy pecador y quiero que me perdones y quiero tener relación contigo, Él dijo, está bien. Y ya no tomó en cuenta ningún pecado de nosotros. Quedamos ante Él, como dice Romanos 5, justificados, totalmente perdonados por medio del sacrificio. Es que Él pagó ya el pecado de todos nosotros. No tenemos cuentas pendientes, a menos que usted no crea, pues entonces su cuenta está viva. Pero para los que creemos, no. Y luego un nombramiento que nos da en el verso 20. Así que, resumiendo el mensaje, dice Pablo, somos embajadores de Cristo. Esta palabra equivale a apóstoles. Un apóstol en aquellos tiempos era un enviado de un rey a otro reino. Y ese enviado llevaba autoridad y era pagado por el rey que lo enviaba. Lo que ese embajador hacía, el rey decía, sí, aunque no estuviera correcto. El rey apoyaba a su embajador. México tiene un embajador, bueno, aquí en Los Ángeles hay muchos consulados mexicanos. Y esos hombres que vienen son embajadores de México. Y México les paga. Y les paga bien. Y ellos son los representantes de México aquí en Estados Unidos. También México tiene embajadores en Guatemala y en El Salvador y en Rusia y en Alemania. Lo que esos embajadores hagan, México dice sí, aunque no le convenga. Porque estos hombres traen la autoridad, vienen investidos con la autoridad de México o de Guatemala o del país que vengan o vayan. Nosotros somos embajadores. ¿Qué significa eso? Somos enviados, se nos va a pagar y lo que nosotros hagamos aquí, el Señor Jesús le pone el sello de su aprobación. Somos embajadores autorizados. En 2 Corintios 3 dice que somos las cartas escritas por el mismo Espíritu Santo para representar el ministerio de la reconciliación. Algunas veces nos creemos tan poca cosa y no pensamos que somos tan grande cosa en Cristo. Somos embajadores del cielo aquí
en la tierra. Enviados por nuestro Padre y Salvador, sostenidos por Él y dirigidos por Él y aceptados por Él. Para ser embajador se necesita llenar ciertos requisitos y usted y yo llenamos los requisitos. Nos enviaron como embajadores del cielo aquí en la tierra. Como si Dios rogara por medio de nosotros, nosotros rogamos a los que no pertenecen al reino de los cielos: reconcíliense con Dios. Traemos la bendita nueva. Puedes reconciliarte, puedes hacer las paces con Dios. Yo soy un representante del cielo aquí en la tierra y te vengo a traer este mensaje. Este mensaje no es mío, soy un portador nomás del mensaje. La garantía de todo esto, el verso 21. Al que no conoció pecado, Jesús, el Hijo de Dios, por nosotros lo hizo pecado. Oiga bien, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Todos ustedes, todos nosotros sabemos que en un momento de la cruz, Jesús gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y el Padre no le dio respuesta, lo ignoró. Porque allí en la cruz, Jesús era la paga del pecado, que es la muerte. Y estaba muriendo por el pecado suyo y por el pecado mío. Usted no le pidió, yo tampoco le pedí. Dios tampoco, dijo el Señor Jesús. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida por mí mismo, nadie me la quita, yo la pongo de mí mismo. Él hizo un sacrificio porque Él quiso hacerlo. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia, rectitud de Dios en Él. Como dice Isaías, todas nuestras cargas las puso Dios en el Señor Jesús. Llevó las cargas de todos nosotros. Cargó el pecado de todos nosotros. Satisfizo la ley y nos entregó la salvación. Perdón completo de nuestros pecados y la seguridad de la vida eterna que ya poseemos, pero que se va a perfeccionar el día que nos desincorporemos. Este es el mensaje inicial para el estudio de esta noche. Ministerio, la iglesia ministrando para el Señor Jesús. Dios les bendiga a todos y a todos ustedes que nos escucharon. No quise mencionar sus nombres porque son muchos y se me va el mensaje, pero qué bueno que nos escucharon. Acá vemos muy poquitos, pero con ustedes se hizo el grupo bastante grande. Sean ustedes bendecidos por Dios. Hasta luego, bendiciones.